Aleluya. Así que buenas noches, Shabbat Shalom. Está despierto todavía. Así que le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes y los que están conectados por el internet, por Zoom, por Facebook. Buenas noches, Shabbat Shalom. Continuando con el libro de Génesis o Bereshit, esta porción de esta noche se llama Vayeshev o Vayeshev, de acuerdo a cómo le pongan el acento, que se puede traducir como y él se estableció, se instaló, residió, habitó o se asentó. Cualquiera de esa forma se puede traducir. Y vamos a estar hablando de Jacob y de José o Joseph, personajes muy importantes en la historia bíblica. Así que para dar comienzo, vamos a declarar la bendición de esta noche para el estudio de la Torah, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Como les decía, la porción es Vayeshev, se estableció o se asentó o residió o habitó. Se encuentra en Génesis capítulo 37, verso 1 al capítulo 40, verso 23. Y quiero dedicar esta porción a la memoria de mi padre, Moisés Romero Soto. Así que en el capítulo 37, verso 1, dice lo siguiente: habitó Vayeshev Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Joseph, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. A pesar de que dice que esta es la historia de la familia de Jacob, realmente el personaje principal de todo esto que vamos a estar leyendo hasta el final de Génesis es sobre Joseph. Recuerden que en años pasados les he dicho que el número 17 es la gematria de la palabra Tov, y que Tov, aunque se traduce como bueno, realmente tiene que ver con que en Joseph está todo lo necesario para cumplir el propósito, el rol y la función que Dios puso en él. Tiene todo lo necesario. Eso es Tov. Eso es lo que se traduce como bueno. Y el número 17 es la gematria de Tov. Y apacentaba las ovejas con su hermano, o sea que era pastor. Recuerden que los personajes más principales y los personajes que Hashem escoge para llevar a cabo su voluntad y su propósito, la mayor parte de ellos, diría 99.9%, son pastores. Y estaba hablando de eso con el pastor José antes de comenzar el Shabbat aquí nosotros, de que por qué son pastores. Recuerden que el pastor se encuentra afuera de la naturaleza, está lidiando con animalitos con los cuales dedica toda su vida a protegerlas, a cuidarlas, a proveerles alimento, llevarlas a sitios seguros. Y son personas humildes, son personas humildes. Y si hay algo que conmueve el corazón del Padre, es un corazón humilde. Cuando no importa lo que usted haya hecho, si usted se arrepiente de verdad y viene con humildad al Padre a pedirle perdón, a buscarlo de nuevo, Él escucha. Pero si usted es arrogante, soberbio, de nariz para, como dicen, usted no va para ningún lado con el Señor, no importa lo que usted haga, no importa la caridad que usted haga, no importa los mitzvot que usted haga, no importa las oraciones que usted haga, si su corazón es altanero, no va para ningún lado. Entonces aquí vemos que Joseph es pastor de ovejas con sus hermanos también. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Recuerden que estas son las siervas que Labán le dio a sus hijas cuando se casaron con Jacob. Y se fueron mujeres de su padre, de Jacob. E informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos.
Puerto Rico le llaman chota. Una persona que se pasa diciéndole a los demás lo que los otros están haciendo mal. Porque que mucho molesta que uno tenga un hermano, una hermana, y esté donde, papi, mira lo que hizo Neri, papi, mami, mira. Pero en el verso, no, Evelyn nunca fue así. Yo creo que yo tampoco. No, mi hermana no. Pero primo, y por lo menos los primos se mira, Moisés, lo que hizo Neri. Anyway. Verso 13 es importante, dice, y amaba a Israel, no Jacob, y amaba a Israel a Joseph más que a todos sus hijos. Y sabemos que no era que lo amaba más, pero había una conexión con él, y dicen los comentaristas que Joseph se parecía mucho a su mamá, a Raquel. Y recuerden que Raquel era la amada y más favorita de Jacob. Y además que nació ya el mayor de edad. Por lo tanto, dice, llamaba a Israel a Joseph más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, ya que lo que traducen como diversos colores, hemos discutido en otras ocasiones que para esta cultura, para este tiempo, la ropa distinguía a los individuos. La ropa dejaba saber el estado social, el estado financiero, el estado civil de esos individuos. Y la vestimenta era apropiada de acuerdo a las personas. Por ejemplo, vamos a ver más adelante con Tamar, que había unas vestimentas que la mostraban a ella como viuda. Hay vestimentas que dejaban saber si la persona era rica, si era de un estatus social alto, o si era pobre, o si era pastor, si era soltera, si era casada. O sea, todas las distinciones en los individuos en aquel tiempo era por la ropa. Pero cuando él le dice que él hizo una túnica de diversos colores, los comentaristas dicen que era una túnica que se usaba especial durante este tiempo, en que podía ser una de dos cosas o tenía estas dos características, que era una túnica larga de mangas largas. Y esas túnicas se usaban para guardar ya fuera en las mangas de la túnica o en el ruedo documentos legales importantes que tenían que ver con la herencia y con toda la propiedad que tenían sus padres. O sea, eso básicamente se le daba a un hijo, por ejemplo, primogénito, el que iba a estar encargado como heredero de todo lo que tenía su papá y de toda su familia. Por lo tanto, cuando él le hace esta entrega a Joseph, de esta túnica que le describen como muchos colores, pero en el hebreo realmente no significa que era una túnica de colores, sino que era una túnica especial que indicaba autoridad y privilegio. No era cualquier cosita, era algo que todos los que estaban alrededor en ese tiempo, esa cultura, al ver esa túnica puesta en Joseph, entendían que Joseph era un hijo que tenía unos privilegios y una autoridad que los demás hijos no tenían. Pero ¿qué sucede? Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, le tenían envidia, le tenían celos, porque siendo el más pequeño, ¿cómo es posible que le haya dado una túnica así a Joseph? Y en el verso 5 dice, y soñó Joseph un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, porque Joseph tenía el don de interpretar sueños y el Padre Celestial le hablaba a través de sueños. Ustedes tienen que recordar que para este tiempo los sueños eran bien importantes. La cultura entendían que los sueños eran mensajes de los dioses, era información respecto a los dioses, era información respecto al futuro, era información que tenía que ver con elevar el estatus de una persona, que es lo que vamos a ver, que es lo que sucede, que es lo que va a suceder con Joseph. Es más, en Egipto hay un libro que se llamaba el libro de los sueños, donde todos los sueños eran escritos y los símbolos eran estudiados. Entonces había intérpretes, personas que se dedicaban a interpretar sueños. Y todas esas cosas eran escritas. Entonces cuando una persona decía, porque otra cosa que ellos entendían, que los sueños solamente eran dados a reyes y personas importantes de parte de los dioses.
aunque también a veces las personas no tan alto estatus también recibían sueños, pero no los consideraban tan importantes como cuando eran sueños a personas importantes. Pero José tiene un sueño, Joseph tiene un sueño y lo cuenta a sus hermanos y él les dijo en el verso 6, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Para que ustedes entiendan que los sueños eran importantes y los símbolos eran conocidos, su hermano les responde de la siguiente manera. Ellos entienden el sueño. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea, ellos entienden que lo que soñó Joseph indicaba de que sus hermanos iban a someterse a él. Tras que tiene la túnica, viene con este sueño, pero ahí no se queda, dice en el verso 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, dice, sabiendo él la rabia que le tienen, como que él va como, otro sueño, y los hermanos estaban, aquí viene este. Soñó un otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueños es este que soñaste? También entiende. Porque son símbolos conocidos. ¿Acaso vendremos yo, que es el sol, y tu madre, que es la luna, y tus hermanos, que son 11 hermanos, son las 11 estrellas, a postrarnos en tierra ante ti? De nuevo, son sueños de elevación, de que Joseph será elevado y su familia se inclinarán a él. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, Jacob guardaba esto en su corazón y meditaba en esto porque él entendía lo que el sueño significaba, igual que sus hermanos. De igual manera, recuerden que cuando Rebeca, el Señor le dice que en su vientre hay 2 hijos y que el mayor va a servir al menor. Ella sabía eso desde un principio. Cuando ocurrió lo que ocurrió con Jacob, de robarle la bendición a su hermano. Ella sabía eso porque ella fue la que vino de la idea. También con Miriam, con Yeshua, cuando vinieron los magos, cuando pasó, ella quedó embarazada del poder del Espíritu Santo, todas esas cosas, cuando Yeshua predicaba, enseñaba, cuando Yeshua fue muerto, o sea, todas estas cosas ellos lo guardaban en su corazón porque ella sabía que era algo especial. Verso 11, y su hermano le tenía envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Recuerden que son pastores. Y cuando no ha habido lluvia o no ha habido pasto suficiente, pues entonces ellos tenían que ir moviendo sus ovejas de acuerdo al clima y de acuerdo de dónde, cómo crecieran los pastos o la hierba e iban caminando a diferentes sitios. Si estaba en un sitio árido, desierto, pues se iban hacia la montaña, donde ustedes saben que la nieve y la lluvia pues se mantenía y había más para proveerle a sus ovejas. Entonces ellos pasan de donde están a Siquem. Verso 13, y dijo Israel, recuerden, cada vez que hay un cambio del nombre de Jacob a Israel es bien importante. Y dijo Israel a Joseph, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Recuerden que ese heme aquí es bien importante. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. ¿Cuán importante es el valle de Hebrón? ¿Quién está enterrado en Hebrón? Abraham, Sara, ¿okay? Y luego Jacob y luego Lea. Y lo halló un hombre al cual no identifican,
Andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Joseph respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces Joseph fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Y Dotán es bien importante porque era una ciudad que estaba ubicada en una ruta principal, una ruta que usaban los mercantes, los que vendían y que iban de Egipto hacia el norte y del norte hacia Egipto. Y recuerden que esa ruta atravesaba Israel, la tierra de Canaán. Entonces está en un lugar donde va a haber mucha gente, donde va a haber intercambio, donde va a haber trueque, donde va a haber mucho negocio, mucho comercio. Entonces Joseph fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Recuerden que Joseph viene siendo un modelo de Yeshua. Viene siendo como una forma de lo que va a ocurrirle a Yeshua. Porque también los hermanos de Yeshua, los judíos, conspiraron contra él para matarlo. Recuerden que también Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, se mofan de él. Se están mofando de él como también se mofaron de Yeshua, aún sus propios hermanos se mofaban de Yeshua. Cuando digo propios hermanos, estoy hablando de sus hermanos biológicos. Porque aquello de que Miriam se quedó virgen, lo dudo. Verso 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. O sea, ya ellos tenían el plan completito. Fue premeditado y fue preparado con toda indicación de querer deshacerse de Joseph. Y lo van a meter en una cisterna. Recuerden que cuando estaba en Israel, yo le envié foto a algunos de ustedes de una cisterna en la cual estuvimos y que uno piensa que las cisternas son unas cositas, son unas cosas grandotas como este cuarto aquí, que era usualmente cuando llovía se llenaban de agua. Pero recuerden que ellos tienen que mover sus ovejas porque no había llovido. Pero esta, para favor de Joseph, está vacía y es enorme y oscura. Pero en el verso 21 dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. ¿Por qué? Porque él es el primogénito y él se siente responsable de su hermano menor. Sucedió pues que cuando llegó Joseph a sus hermanos, ellos quitaron a Joseph su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. O sea, lo desnudaron. ¿Por qué? Le quitaron su honor, le quitaron su autoridad, le quitaron su privilegio al quitarle la túnica, que fue lo mismo que hicieron con Yeshua cuando le quitaron todas sus vestimentas. Era para avergonzarlo, para quitarle todo lo que Yeshua había hablado y representaba. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Recuerden que es un lugar grande, oscuro. Y se sentaron a comer pan, hicieron un picnic. Acaban de tirar al más chiquito, lo desnudo, a una cisterna que no hay nada, completamente oscura, completamente enorme. Y el pobre muchacho, a Galillo, sáquenme de aquí. Y ellos se sentaron a hacer un picnic. Y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traen aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Recuerden la ruta donde se encuentra Dotán. Recuerda la ruta principal por donde iban todos los comerciantes, los mercaderes. Pues lógico, donde ellos están pasando caravanas y vienen y están trayendo diferentes cosas que no se encontraban en Egipto, tenían que buscarla bien al norte, más arriba de Israel y traerla para vender.
Entonces Judá, recuerden que Rubén es el primero y Judá es el cuarto. Y el número 4 es bien importante porque el 4 tiene que ver conforme a los días de creación. Se entiende, los judíos eruditos entendían que en el siglo 4 era que iban a ser el Mesías, porque tiene que ver con el día cuarto de la creación. ¿Okay? Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano e encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. O sea, dice, pues vamos a sacarle por lo menos algún provecho. En vez de dejarlo ahí, pues vamos a hacerlo de un dinerito, lo vendemos y así pues estamos limpios de no matarlo. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a Joseph de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a Joseph a Egipto. Y aunque hay un intercambio de madianitas e ismaelitas, da a entender los comentaristas que estos dos grupos estaban bien vinculados. O sea, que si tú decías ismaelita, era como decir madianita, si es madianita, era como decir ismaelita. Pero son mercaderes. Y lo venden por 20 piezas de plata, que en aquel entonces era el precio de un esclavo. Y era el precio de 2 años de sueldo. O sea que 20 checos en aquel entonces correspondía a 2 años de sueldo. O sea que dieron lo máximo por él. Lógico, es joven, está fuerte. Por lo tanto, saben que van a poder venderlo. Entonces lo venden por 20 piezas. Y recuerden que también a Yeshua, Judá Iscariote, vendió a Yeshua por 30, que era el precio de un esclavo en ese tiempo. Inflación. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a Joseph adentro y rascó sus vestidos. ¿Para dónde se fue Rubén? Nadie sabe ni nunca dice. Pero él no está cerca. Regresa esperando ver a Joseph en la cisterna y no lo encuentra. Y rasga sus vestidos, que es un gesto de luto. Y volvió a su hermano y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? O sea, ¿qué me hago? Porque yo soy el mayor y soy responsable de él. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo hago? ¿Cómo llego ante mi padre? Entonces, para arreglar la cosa, tomaron ellos la túnica de Joseph y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. O sea, ellos tenían esto todo perfectamente planificado. Entonces, la túnica de Joseph, matan un cabrito, que dicen que la sangre de un cabro es muy parecida a la sangre humana, y manchan sus vestiduras. Sabemos que también en Revelación Yeshua viene con vestiduras manchadas de sangre, que tiene que ver con la guerra que va a ocurrir. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Qué corazones duros, pobre viejo, decirle que su hijo ha muerto. Le traen la túnica llena de sangre y le dice: mira a ver si tú reconoces esto. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. Joseph ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Imagínense, pobre viejo, hace luto por su hijo, que usualmente para este tiempo eran 30 días, que era que rasgaban sus vestiduras, se ponían cilicio sobre sus lomos y se vestían usualmente de piel de cabra, algo que fuera bien incómodo, bien duro, para mostrar su luto. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas, o sea que no es solamente Dina, todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces aquí hay un paréntesis y se habla de Judá y Tamar. ¿Por qué hacen ese paréntesis? Porque estamos hablando de Joseph, que es un prototipo de Yeshua. Y sabemos que Judá, que de la tribu de Judá proviene él,
Mesías, Yeshua. Por lo tanto, aquí nos deja saber cómo ocurre la descendencia de Judá y Tamar para dar lugar a un futuro Mesías. Y dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Nada nuevo. Se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. O sea, hizo algo, se sabe que no podía hacer. Casarse con una cananea. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kezib cuando lo dio a luz. O sea que tiene 3 hijos varones. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Recuerden que Tamar lo que significa es una palmera. En este caso, palmera de dátiles, que son muy comunes en Israel. Que son lo que da a entender que las palmas las ven como altas y rectas, derechitas, por lo tanto te deja saber del carácter de Tamar, una mujer de rectitud. Y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Hashem y le quitó Hashem la vida. No dice por qué lo consideraban malo, pero sabemos que tenía que ser suficientemente malo para que Hashem le quitara la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. O sea, aquí viene lo que se llama el matrimonio por levirato. Matrimonio por levirato, donde el nombre del hermano, que tiene que ver con parte de la herencia, pasará al hijo que nazca de este acto obligatorio. O sea, el hermano del difunto se casa con la viuda para dejarle herencia al difunto. Porque recuerden que tiene que ser repartida la herencia entre los hijos, pero si uno de los hijos muere, pues entonces se le pasa a los hijos y no tuvo hijos con Tamar. Y eso se encuentra en Deuteronomio 25, versos 5 al 10, lo del matrimonio por levirato. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, o sea que ese primer hijo que naciera entre de Onán y Tamar, aunque era de él biológicamente, se le iba a considerar hijo del difunto por razón de herencia. Entonces él no quiere que la herencia sea repartida, sino que le toque a él más. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. O sea, que cuando iba a eyacular, en vez de eyacular dentro de ella para que ella quedara embarazada, vertía el semen fuera. Y eso a Hashem no le agrada porque está matando generaciones futuras, vidas futuras. Y desagradó en ojos de Hashem lo que hacía y a él también le quitó la vida. De ahí que proviene otros temas de otras cosas que se pueden buscar en judaísmo si quieres saber por qué Hashem a esto le es tan desagradable. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. O sea, la viuda negra. Ya mató 2, si le doy al más chiquito también me lo mata. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Cuando volvemos a Deuteronomio, usualmente le era permitido a una viuda regresar a casa de su padre si la viuda era hija de un sacerdote. Si no era hija de un sacerdote y quedaba viuda, pues ella tenía que atenerse sola. Pero si quedaba ella viuda sin hijos y era hija de un sacerdote, podía regresar a la casa del sacerdote. Y vamos a ver que lo más probable Tamar, según los eruditos, era hija de un sacerdote. Porque también vemos el castigo que Judá más adelante le quiere dar a ella, está relacionado solamente con hijas de sacerdotes, se quemaban si cometían adulterio. Pasaron muchos días
y murió la hija de Súa, mujer de Judá. O sea, que entonces ahora él queda viudo. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de viudez. Recuerden que les dije que el estado civil de la persona era indicado por la ropa. Y ella estaba usando una vestimenta que dejaba saber a la gente que ella era viuda. Y dice, se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. O sea, ya ella también tiene planificado, tiene un plan. No me quieren dar a Sela, que ya llegó la edad en que se puede casar conmigo, porque el primero y el segundo no tuve hijos, pues entonces conforme a la ley del levirato le tocaba a ella el último que quedaba. Entonces cuando dice que ella se cubrió con un velo, para este tiempo las mujeres casadas no usaban velos ni las mujeres solteras. Usualmente para este tiempo en este lugar específico las que usaban velos eran las prostitutas santas. Yo sé que esas dos palabras como que no van juntas. Pero recuerden que en los templos paganos habían sacerdotisas cuya función era participar en cultos de fertilidad. Entonces ellas se allegaban a los hombres, o si eran hombres se allegaban a mujeres, y se les consideraba, eran Kedesha, lo que llaman Kedesha, que viene de la palabra Kadesh, que significa santas, eran separadas. Entonces usaban un velo como símbolo de que eran novias de Baal o del dios El, que son dioses paganos, dioses cananeos. Ellas usaban un velo, pues entonces vamos a ver por qué más adelante piensan que es una ramera, pero una ramera que tenía que ver con los templos paganos. ¿Y por qué? Porque cuando era tiempo de cosecha o de siembra o de trasquilar ovejas, era parte de la cultura que los hombres iban a los templos paganos, tenían sexo ritual con estas prostitutas santas, pidiéndole al dios Baal o al dios El que los bendijera y los hiciera fértil y prósperos en sus negocios. Esa era la forma que ellos entendían que podían. Para mí que eso era una excusa, pero como quiera. Entonces tiene un velo puesto. Y verso 15, y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Recuerda que él sube a trasquilar. Él se casa con una cananea, está en una cultura cananea. Va a trasquilar, que una de las cosas que hacían era tener sexo ritual en nombre de los dioses de ese lugar para que fueran prósperos. O sea que Judá no era muy santo, que digamos, estaba haciendo todo lo que la Torá había dicho que no podía hacer. Entonces cuando él se junta a esta ramera, lo más probable es que era como un sexo ritual para que fuera prosperado su negocio. Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. O sea, una garantía de que me vas a enviar el cabrito como pago. Porque recuerden que lo que ellos recibían se les daba al templo pagano. Ese dinero o ese pago era para el templo, no era realmente tanto para la persona. Por eso el Padre en Deuteronomio, los mandamientos, dice, no me traigas como diezmo lo que tú hagas como ramera o con la prostituta o en sexo ritual, porque era una abominación para tú estás en la calle haciendo 20 y les va a traer el diezmo de eso. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, casi nada. Le está pidiendo tres cosas que de toda forma iba a identificar a Judá, no importa cómo fuera. Porque usa tres cosas que en aquel tiempo en la cultura se usaban como objetos de identificación.
Hoy día nosotros tenemos o nuestra licencia de conducir, o nuestro seguro social, o nuestras huellas digitales, pero en aquel entonces usaban lo siguiente: el sello, que usualmente era para firmar documentos, eran unos sellos cilíndricos, unas cositas que eran pequeñas y eran cilíndricas, que tenían unos relieves. Entonces o lo pasaban por cera o lo pasaban por clay, siempre y con eso firmaban. Entonces dice, y otra cosa, que usualmente ese cilindro tenía un huequito donde se le podía poner cuero, hacer como una cadena, y eso se lo llevaba en el cuello, como un cordón. O si no, tenía un bastón, y ese bastón usualmente tenía alguna identificación, algo que lo distinguía. Puede haber sido alguna imagen de algún animal, o quizá unas letras, o su nombre o algo, pero también, como quiera que fuera, estas tres cosas era de seguridad que le pertenecían a Judá. Por eso ella muy inteligentemente le pide tu sello, tu cordón y tu báculo, que es el bastón que tienes en tu mano. Y él se los dio como si nada. Y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí, se vistió de las ropas de su viudez. De nuevo vuelve y cambia su vestimenta. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. O sea, porque no era la costumbre. Tú tienes que ir al templo a conseguir estos tipos de rameras. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. O sea, él quiere saber, que los demás sepan que él envió su pago. O sea, que él fue íntegro en decirle que sí le prometió al cabrito. No está, pues mira, cómetelo tú. O quédate tú con él. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado. Recuerden que fornicación y adulterio no es lo mismo. Fornicación es relacionado con sexo ritual. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y sea quemada. Solamente hijas de sacerdotes que cometían adulterio o cometían incesto, un acto inmoral de este tipo, eran quemadas, porque usualmente adulterio, la forma en que se castigaba eran apedreando a la persona. Pero aquí él dice, sácala y quémala. De igual manera, cuando él dice, regresa a tu padre, son dos cosas que solamente ocurría con hijas de sacerdotes. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo, casi nada. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo por cuanto no le he dado a hacer a mi hijo. O sea, ella sabía que él no cumplió con lo que le había prometido. Él no cumplió con lo que decía la ley del levirato. Entonces ella pues se la ingenió. Si no es el hijo, pues va a ser tú. ¿Por qué? Porque recuerden que la herencia en este tiempo es bien importante. El tener herederos, el poder dejar lo que tienen a la familia, a los hijos para que continúen. Porque los hijos son los que continúan el honor del nombre de los padres. Y nunca más la conoció, en otras palabras, que nunca jamás volvió a tener relaciones con ella. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno, que mucho le gusta al Señor los gemelos. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, algo rojo, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto?
y llamó su nombre Fares. Aquí las traducciones son malísimas. Te voy a decir lo que realmente en hebreo. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Ok, al que llaman Fares en hebreo es Pérez. Pérez, donde viene también el apellido Pérez, que significa brecha, abrir una brecha. Y recuerden que a través de Judá que viene el Mesías. Yeshua abrió una brecha del cielo a la tierra. Hizo brecha para venir a la tierra. Y el que llaman Zara es Zaraj. Zaraj, que significa resplandecer, amanecer, tiene que ver con luz. Y sabemos que Yeshua es la luz del mundo. Y sabemos que en Mateo 1:3, en la genealogía de Yeshua, si quieren vayan un segundito a Mateo, libro de Mateo, capítulo 1. ¿Cómo se denomina la pronunciación de Sara? Zaraj. Sara. Bueno, Zaraj. Bueno, puede ser, recuerda que esto viene siendo como una J. Zaraj. Y Pérez. Pérez. Es brecha, Pérez es brecha y Zaraj es resplandecer. Amanecer tiene que ver con una luz brillante. Así que vayamos a Mateos 1, Mateo capítulo 1, verso 3. Dice, Judá engendró de Tamar a Pérez y a Zaraj. Pérez a Esrom y Esrom a Aram. O sea que está nombrada Tamar en la genealogía de Yeshua. Mateos 1:3. Y el hilo de grana, recuerden también el rojo, la sangre del Mesías. Así que todo esto, ¿y por qué esto tenía que suceder? Recuerden que ella es Tamar, que significa recta, derecha o justa. Y si no es así, porque ya los primeros dos hijos de Judá habían muerto, le quedaba uno, y él tardó en darle a su último hijo a Tamar. Y recuerden que mientras más ella esperaba, menos esperaban los óvulos que tenía ella. Por lo tanto, si no es por eso lo que ella hace, se hubiera cortado la línea genealógica del Mesías. ¿Okay? Entonces, por eso tenemos aquí en este intermedio de Joseph la historia de Judá y Tamar. Capítulo 39. Llevado pues Joseph a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y quiero estos versos del 2 al 6 es una fórmula. Tú quieres ser bendecido, tú quieres prosperar, escucha esto. Verso 2 al 6 dice, mas Hashem estaba con Joseph y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Hashem estaba con él y que todo lo que él hacía, Hashem lo hacía prosperar en su mano. Hacía Joseph gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Si Hashem está contigo, tú vas a prosperar. Los demás lo van a ver. Y porque lo ven, vas a encontrar gracia y favor. Y otros serán bendecidos. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, escuchen esto, le está dando a un esclavo hebreo todo lo de su casa a cargo. Hashem bendijo la casa del egipcio a causa de Joseph. Y la bendición de Hashem estaba sobre todo lo que tenía, y así en casa como en el campo. Que es lo que te dice en Deuteronomio 28. Si obedecemos en el pacto, la bendición nos persigue y nos alcanza.
Tú serás bendición en la ciudad y en el campo. Todo lo que tú haces prospera. ¿Cómo tú quieres que Hashem camine contigo? Obedece el pacto. Si tú obedeces el pacto, Hashem va a caminar contigo, te va a prosperar. Y aquí prosperar es en todas las facetas de vida y por haber de tu vida. Pero tú tienes que tener certeza y seguridad de que Él está caminando contigo porque tú estás en obediencia. Si no estás en obediencia, Él no tiene por qué caminar contigo. Te prospera, te bendice de tal manera que los demás tienen que darse cuenta de esa bendición, de que es Hashem el que te está bendiciendo. Y no tan solo eso, sino que todo lo que tú haces bendice, no solamente te bendice a ti, a tu familia, a todo el que está alrededor. Aún tus compañeros de trabajo que son unos impíos, que se mofan de ti porque no comes cerdo, o tu familia, son bendecidos porque tú eres bendecido. Eso es una fórmula. Ahí en el verso 2 al 6 más claro no puede estar. Y dice, verso 6, y dejó todo lo que tenía en manos de Joseph y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era Joseph de hermoso semblante y bella presencia, hasta te hace bello y hermoso. Tú a veces uno se mira en el espejo y dice, ay, bendito. Pero viene otro y te tira un piropo. Dice, pastora, qué lindo le queda ese lipstick. O qué lindo le quedan esas canas, yo. O a ti, o a ustedes. Pero ¿qué tú tienes en tu semblante? Qué bella te ves, qué hermosa estás. O qué guapo tú estás hoy. ¿Verdad que sí? Bueno, si no se lo han dicho, yo les digo, tan hermoso y bello. Amén. Verso 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en Joseph y dijo, duerme conmigo, papistongo. Y él no quiso. Aquí vamos a ver el carácter de Joseph, porque desde que lo vendieron, en ningún momento se ha escuchado una queja. En ningún momento él ha dejado de ser un hombre ejemplar. De tal manera que su amo lo tiene puesto en todas las cosas. Aquí vemos el carácter de él, que por él aceptar todo lo que estaba pasando, Hashem lo bendijo, Hashem lo guardó, Hashem lo prosperó. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. No hay otro mayor que yo en esta casa, un esclavo hebreo. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? O sea, ¿cómo yo voy a deshonrar a aquel que me ha puesto en alto, que me ha ayudado, que me ha dado un lugar de autoridad, de privilegio? ¿Cómo yo voy a traicionar a mi amo? Y no tan solo a mi amo, y pecaría contra Dios. Él no ha olvidado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A pesar de las circunstancias. Recuerden que él, 17 años, lo sacaron de su familia a un sitio que él no conocía, ni siquiera el lenguaje. Lo venden como esclavo, un hombre que era libre, un muchachito que era libre, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero en ningún sitio se oye que él se queja. Hablando ella, José, cada día estaba con el nene, mira. Y él dirá, esa vieja fea se está loca. Hablando ella a Joseph cada día y no escuchándola. O sea, ustedes saben la integridad para mantenerse sin caer en esa tentación, o quizá era guapísima, no sabemos, quizá era tremenda mami. Y ustedes saben que esos egipcios casi no usaban ropa. Ella bien fabulosa. Tú sabes lo que es que un muchachito, porque él está joven, fuerte, saludable, en toda su potencia, decirle que no a una mujer. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. O sea, ella aprovechó que no había nadie en la casa.
Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. De nuevo le quitan su ropa, su túnica, porque como oficial de Potifar, él tiene que haber llevado una vestimenta que mostraba su posición como administrador de la casa de Potifar. O sea, que no era ropa de esclavo. De nuevo le quitan su autoridad, le quitan su privilegio, le quitan su honor. Ella lo desnuda de nuevo. Y dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Calumnia, mentiras. Ella era la mala, que estaba dispuesta a traicionar a su esposo. Y ella puso junto así la ropa de Joseph hasta que vino su señor a su casa. O sea, ella puso todo en su sitio para contarle al marido cuando llegara. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando yo el amo de Joseph, las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Pero mi pregunta es, ¿contra quién era el furor? Porque dice, tomó su amo Joseph y lo puso en la cárcel. Ustedes saben cuál era el castigo por adulterio en ese tiempo, a pesar de que no era, ellos no seguían Torah. Muerte, fritoley. ¿Ustedes se creen que un hombre como Potifar, con la autoridad que tenía, siendo un oficial de Faraón, iba a dejar a Joseph si realmente hubiera sido como dijo su esposa? O sea, ya él sabía de la pata que cogía a su mujer. Dice que se le dio furor, pero no le dio coraje con ella, porque él no mató a Joseph. Lo puso en la cárcel, y no fue cualquier cárcel tampoco, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Se lo puso en un lugar que era una prisión, vamos a decir temporera, para los oficiales del rey de Faraón, que por más que prisión que fuera, estaban cómodos. ¿Okay? No era una prisión para criminales ni cosas de ese estilo. De nuevo, pero Hashem estaba con Joseph y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Por qué? Porque él se mantuvo fiel, íntegro, leal. No cayó en tentación para cometer adulterio. No traicionó a su amo. ¿Okay? Y el jefe de la cárcel entregó en manos de Joseph el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de Joseph, porque Hashem estaba con Joseph y lo que él hacía, Hashem lo prosperaba. De nuevo, ¿por qué? Por la fidelidad, lealtad, integridad del carácter de Joseph, a pesar de nada lo sacó de su sitio, nada lo hizo flaquear, nada lo hizo ofender a su Dios. Capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra sus señores rey de Egipto. O sea, hicieron algo que al rey no le gustó, entonces fueron puestos en prisión en lo que decidían que iban a hacer. O sea, me imagino que harían algún tipo de juicio y se traían los testigos y se verificaba si lo que hicieron era digno de muerte o no. Y recuerden que el copero no es cualquier persona. El copero es un alto rango de confianza dentro de la corte de Faraón, porque la función del copero era probar todo lo que se le iba a dar al rey para comer o para beber. Porque si la comida o la bebida estaba envenenada para matar al rey, el copero tenía que probarla primero. Él estaba dispuesto a dar su vida por el rey, por Faraón. Entonces tenía que ser una persona de confianza, porque tú no puedes poner a alguien que tú no confías. Que dice, no, eso está bien, no hay problema. Te lo comes y frito late. Entonces, esa era la función del copero. Y recuerden que Nehemías, también esa era su función. O sea, que es una función
de alto rango y de gran confianza. No era una posición para cualquier persona. Y el panadero, lógico, ¿a quién no le gusta el pan? Verso 2, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. O sea, eran jefes dentro de sus funciones. Y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde Joseph estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a Joseph, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Recuerden lo que habíamos dicho de los sueños. Vino a ellos Joseph por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. O sea, Joseph se preocupaba por los prisioneros. Él se da cuenta de que están tristes, de que hay algo diferente. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Recuerden que ellos no, donde estaban, no podían salir a buscar intérpretes. Que en Egipto eso era bien importante. Existía el libro de los sueños y existían intérpretes. Entonces les dijo Joseph, no son de Dios las interpretaciones. O sea, él le da el honor que es Dios el que da las interpretaciones de los sueños, que no son esos intérpretes que andan por ahí. Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a Joseph y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo Joseph, ni lento ni perezoso, sabía lo que significaba el sueño, porque es Dios quien le está dando la interpretación. Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y dará la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Aquí la primera vez que él dice algo de su situación. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Lo único que él ha dicho de todo lo que le ha pasado. Él pudo ahí maldecir hasta todo y quejarse y aprovechar ese momento para decir todo lo que ha sufrido, todo. Él simplemente dijo eso. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo Joseph, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. O sea, él dice, bueno, si a este le dijo esto, olvídate. Entonces respondió Joseph y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. A ese sí le iban a dar frito ley. Y cuando dicen que las aves iban a comer su carne, significa que no iba a ser enterrado. Recuerden que al no enterrar un cuerpo es deshonra. Al 3er día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio el jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar el jefe de los panaderos, como lo había interpretado Joseph. Y el jefe de los coperos no se acordó de Joseph, sino que le olvidó. No supo reconocer el bien que le había hecho Joseph. Se olvidó de él, volvió a su función, volvió a hacer lo que estaba haciendo,
Ni se acordó del bien que le hizo Joseph, que Joseph lo único que le pidió, mira, acuérdate de mí, háblale bien al faraón, porque yo estoy aquí injustamente. Fue lo único que él dijo. Pero el copero se olvidó de Joseph. Diga que está bueno. Así que ya la próxima vez veremos todo lo que va a pasar. Vamos a tomar tenemos unos minutitos para, déjame setear esto aquí. Sí. No. 41. 40-23. La otra porción piensa en el 41-1, que es Miquets. Semana que viene. Que no falte. Así que no te apures, no te apures. Llegamos allá. Si Dios lo permite. Dime. Sí. Recuerda que los esclavos no tenían ningún privilegio. José fue vendido por 20, pero Yeshua fue vendido por 30. Lo que llamaban siervos con privilegio eran los esclavos libres. Recuerda que para el tiempo de Yeshua, lógico, el precio había subido de los esclavos. Ya son 30 piezas de plata. Pero para ese tiempo de los romanos existía el esclavo que no tenía ningún tipo de privilegio, que no valía nada. Y arriba de eso estaba el esclavo libre, que significaba que había adquirido algunas libertades, algunos privilegios, pero como quiera seguía siendo esclavo. No estoy segura de la diferencia de si de 30 era porque era esclavo libre y 20 era porque era esclavo regular. Pero sí, yo sé que para la época de Yeshua, el 30 era el precio máximo que se daba por un esclavo. La Torah enseña que dice que Yeshua, cuando dice que fue Pablo que dijo que dice que se empobrecimos para ser siervos, no usa la palabra esclavo. Pero recuerda que siervo y esclavo, realmente la Biblia nunca usa el término esclavo. Usa siervo. Siervo. Entonces está el siervo que es vendido porque debe, que en el hebreo a los 7 años queda libre, a los 6 años de trabajo y el 7º año queda libre. Y luego están los esclavos o siervos que nunca logran ninguna libertad. La Biblia realmente nunca usa el término, lo que se traduce como esclavo, que nosotros tenemos un entendimiento de esclavo debido a lo que hemos conocido de la historia, por ejemplo, la historia de Estados Unidos, pero la esclavitud así, como quiera se llamaba siervo. Si tú buscas en el hebreo, la palabra es siervo, pero se traduce como esclavo dependiendo del contexto. Pero cuando dice Yeshua de siervo es del término de abodá, que es lo que Hashem usó desde un principio con Adán. ¿Ok? Así que tienes que verlo en el hebreo lo que dice. Sí, pues esa es tu asignación. Déjame ver si esto funciona bien. Quizás sea el equivalente del peso. Yo creo que 30 es... Si tú eres un peso, una medida de peso de cuadro, quizás tenga el mismo valor. En aquel... O sea, la diferencia para mí de valores de 20 a 30 es porque transcurrir el tiempo, recuerda que estamos hablando de Joseph y Yeshua viene miles de años después. Inflación, todo sube. Así que aún el precio de esclavos subió. No sé si el chat estará, déjame poner aquí. Pero busca esa asignación tuya, búscate si hay diferencia. Que cuando José tuvo ese sueño,
Ujú. que dice que el sol y la luna se inclinarán ante él. Ajá. El problema es, ahí es que Raquel estaba muerta. Sí, Raquel está muerta. Dice que esa profecía no, en sí no se cumplió, pero que se va a cumplir cuando el Mesías venga. Sí, pero como quiera es su madre. Sí, ella no está viva cuando eso ocurre, pero es su madre. O sea, está mencionada como porque lo que significa es que toda su familia. O sea, tiene toda su familia es la que va a ser inclinarse a él y van a hacerlo como con Yeshua. Recuerda que con Yeshua su familia, la mayor parte de sus hermanos y su familia no lo honraron. O sea, pensaban que estaba medio loco. ¿Okay? Pero entonces, aunque el Midrash dice lo que dice, pero tenemos que entender que los símbolos son equivalentes a padre, madre y sus hermanos. O sea, que toda la familia tenía que inclinarse y sí lo relaciona con un futuro, porque ya Raquel está muerta en ese tiempo. Sí. Uh-huh. Me vino a la mente la simbología también, porque también él, en las tres posiciones que él estuvo dentro de donde Potifar, en la cárcel y con el faraón, fue por encima siempre de ser todo. Él era como el segundo siempre, después del primero. Entonces, como dice, que él siempre tendría en ese momento presente esos sueños en su vida, en ese recorrer en Egipto, como tuvo. Sí, él recuerda su sueño lógico, por eso cuando vamos más adelante vemos lo que sucede con su hermano cuando vienen a Egipto buscando alimento. Él recuerda y lo primero que ellos hacen cuando llegan ante él es que inclinarse, porque él entiende el sueño y entiende que es una promesa del Padre con respecto a su vida, porque de un principio ya el Padre tenía eso planificado. Y es curioso ver que en las ocasiones que él sirvió, siempre fue el segundo sobre todo, porque dice que donde Potifar era el único que tenía el control sobre todo. Potifar y después en la cárcel, el carcelero y después él. Exacto. Y después con Faraón y después él, exacto. Aquí pusieron el comentario que el Moré Rafi dijo que la diferencia de 23 a 30 es la inflación de ese momento. ¿Qué es lo que yo pienso? Que por inflación, lógico, han pasado y todo sube. Por lo tanto, el precio. ¿Ah? Recuerda que en el templo había un tipo de moneda. En el templo había un tipo de moneda, pero esto no es moneda del templo. O sea, no es, porque con Joseph no tiene que ver con el templo. No, yo digo la moneda. Sí, la moneda que se usaba en el templo era diferente. Y como tú estás diciendo primero que tiene que ver con peso, porque el peso de la plata. Sí. Que era lo que se usaba, la plata en pedazo, en peso. Como quiera que sea, búscate la información y me nos dejas saber. Esa es tu asignación para el próximo Shabbat. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta aquí? ¿Comentario? Sí, Lili. Lo que está diciendo de que siempre José fue el segundo hermano, ahí podemos ver como Yeshua por el padre. Exacto, segundo al mando, Joseph. Y Yeshua, segundo el mando, el padre, después Yeshua, exacto. Porque recuerden que Joseph es un prototipo de Yeshua. Sí, jerarquía es bien importante, sobre todo en este tiempo. Y para entender la diferencia entre el padre y el hijo, tenemos que entender jerarquía. No es cuestión de teología, es cuestión de jerarquía. Okay. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Sara, cuéntame. Bendecidas son los ojos que la ven, hermana. Gracias. Hermana, dos comentarios. Primero, sí. Cuando cremate una persona y no la entierra, ¿estamos bien mal? Sí. Ay, yo no he enterrado a mi marido, bendito. Sí, pero no te preocupes. Ay, bendito. Pero una vez tú entiendes que cremación no es bíblico, ya lo sabes,
Sí. Entonces, a todos los demás que vengan, por lo menos tu vida, cuando sea tiempo de partir esta tierra, tú asegúrate que no te achicharren. Ay, bendito, mi mamá que no quería y nosotros, pues, es más económico, dicen. So, Sí, es más económico, pero no es bíblico. no es bíblico. Ay, Señor, Uno no puede ir por el perdóname, dinero. Señor. Ay, Señor Jesús. Pero ya lo sabe. Amén. Gloria a Dios. El otro es, es ay, Dios mío. El otro es de Joseph. Ajá. ¿Qué mentalidad tenían esos hermanos que hicieron cosas así? Y uno piensa a veces, oye, de hermanos que hacen cosas ahora, y yo digo, oh, yo me quedo maravillada, pero eso no es nuevo, como dice mi hermana Norma. Todos los pecados son iguales desde el principio hasta que... Sí, la envidia y el celo, eso es algo que siempre ha existido. Sobre todo cuando hay hermanos y cosas así que tienen que ver con herencia. Sí. Fíjese, entonces para nosotros también la herencia debe ser importante, ¿verdad? Dejarle a los hijos. Debiera, pero recuerda que eso es más bien algo cultural. Hoy día hay personas que no le importa si le dejan o no le dejan a los hijos. Y hay personas que no hacen testamento ni nada, que yo considero que conforme a la palabra, conforme a la Biblia, se supone que uno como padre deja un legado, deja una cosa organizada ya para sus hijos. Sí, exacto. Sí. Ay, que estaba muy bueno la enseñanza, hermano. Usted siempre, Gracias. olvídate. You always do a good job. Praise Thank the you. Lord. Okay, Gracias. bye. ¿Alguien más con algún comentario o pregunta de los que están por internet? ¿Alguien en Facebook? ¿No? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguien más aquí? Yo, pastora Ofelia, Sí. qué gusto me da que ya esté aquí de nuevo con Gracias. nosotros, pastora. Gracias. Sí, yo nada más quiero hacer un comentario al respecto de que Jacob, por ejemplo, cuando ya sus hijos son más adultos, ya no buscan esposas en Harán como era de la casa de su padre, como Abraham decía, ¿verdad? Una esposa para Isaac de la casa de su padre. Sí. ¿Por qué habrá pasado eso, pastor? Es porque terminó, es una pregunta, no terminó en muy buenos términos la relación de Jacob con Labán, o porque ya no tenían descendencia para sus hijos ahí en ese lugar. El que hizo eso fue Judá, no fue Jacob. No, pero ya los hijos de Jacob ya no se habla de que hayan Eso se llama ser sinvergüenza. Porque les dio la gana, o sea, a pesar de que sabían que no podían, hacían lo que les daba la gana. Recuerda que ese es nuestro problema con la Torá, con los mandamientos, que siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera y no va a resultar, no funciona. Así que fue porque quisieron, sabiendo quisieron. Ok, gracias, pastora. Buenas noches a todos. Y el hombre será hombre, no matter what. Si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Sí, Franklin. Hay que tener cuidado aquí uno encuentra. Hay que tener los sueños, los planes de uno. Y siempre le he dicho, desde que cuando estaba en el mundo, no todo el que está con uno está para uno. Exacto. Tener mucho cuidado que uno le cuenta los planes y cualquier cosa que uno quiera hacer, que el Señor, porque muchas veces a veces uno dice algo rápidamente, vamos, y lo tiramos. Sí, hay que tener cuidado a quien uno le confía las cosas, ya sea un sueño, ya sean planes, ya sean cosas que tú hayas recibido o que hayan hecho por ti, porque siempre existe el celo y hay personas que te van a envidiar y te van a querer hacer daño. O sea, tiene uno que tener guianza del Espíritu Santo para saber, porque por ejemplo, una de las cosas que hizo Ezequías, el rey Ezequías, fue en un momento dado, recuerdan que le había enfermado y que el Señor lo sana y le añade 15 años de vida, y fue el mensaje que le dio a través de Isaías. Y como él había enfermado, vinieron de Babilonia unos reyes, unos oficiales, para
verlo porque había enfermado, pero entonces ¿qué él hace? Le enseña todo lo que tiene, todo su reino, todos sus tesoros. Y Isaías regresa a él y le dice, ¿quién vino a verte? Ay, gente chévere, nice, de allá de Babilonia, y ellos, muy, porque vinieron a verlo gente de Babilonia. Y Isaías le pregunta, ¿y qué tú le enseñaste? Ay, le enseñé todo mi esplendor y todo. Y le dice Isaías, eso mismo va a pasar va a ser llevado a Babilonia, porque tú mostraste lo que no tenías que mostrar, básicamente. O sea que hay ciertas cosas que tú tienes que tener discernimiento y preguntarle al Padre antes de, ya sea dialogarlo o hablarlo o enseñarlo, porque no todo el mundo tiene. Y en sanidad Bien. interior, ¿Mm? el celo es una energía. Es una energía que se... Sí, el celo es una energía negativa que hace daño. Así como, incontrolable y imparable. exacto, así como hay gente que se gozan contigo, y eso es algo del judaísmo que a mí me agrada. El alegrarte de la prosperidad y la bendición y el éxito de otro. Tú traes eso al mundo latino y es todo lo contrario. Mira que ella con cajo nuevo, ¿con qué lo pago? Caría. ¿Con quién se acostaría? Porque eso es lo primero que te dicen. O el jefe te da te sube de una posición. Sí, tú sabes que te están hablando de la boca para afuera y por dentro están porque es así. Por eso uno tiene que tener cuidado, madurez y precaución, cómo uno discute los planes y con quién. Una vez que poner en práctica los dones, incluyendo el discernimiento, no era para tenerlo de adorno ni en la cabeza. Sí, el don de discernimiento no es para decir, mira, yo tengo el don de discernimiento y no sabe ni usarlo. Porque primero tiene que empezar con uno mismo. Sí. Sí. Pastor Jesús. Shabbat shalom a todos, familia. Shabbat shalom, pastora. Shalom. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Sí. Orando mucho para que el Eterno trayera fortaleza sobre usted y sobre la familia. Gracias, en gracias. este tiempo. Y también meditando lo bueno que es el Eterno con ustedes, que en medio de este dolor, en medio de todas estas circunstancias, se escuchó su voz bien fuerte cuando Él permite que su padre pueda partir en un Shabbat. No es cualquiera que puede partir en un Shabbat. Ahí el Eterno habló bien fuerte de quién era ese hombre. Sí, gracias. un comentario sobre esta paracha que nos da a nosotros una cátedra sobre este pilar que necesitamos construir más en este tiempo donde el Eterno está haciendo mucho énfasis sobre lo que es la integridad de cada hijo. Aquí estamos viendo un joven que, no importando la circunstancia, aplicó lo que aprendió de parte de toda esta generación que viene de Abraham, Isaac, y en medio de todo lo que está ocurriendo, están ocurriendo cosas difíciles alrededor de él, pero él se mantuvo sereno, confiado, modelando. Me gusta porque él está modelando una actitud totalmente diferente a lo acostumbrado en medio de esta situación. Exacto. Porque en medio de esta situación cualquiera hubiera dicho, bendición de Dios, que la esposa de... Sí. Pero el Eterno, a través de la vida de este joven, más en este tiempo donde se están dando tantas locuras, donde el Eterno está hablando fuerte y nos está diciendo de hacer un alto y comenzar a construir cada día más este pilar de la integridad en todas las facetas, en todas las facetas de nuestro diario vivir, para que podamos convertirnos en modelo. José se convirtió en un modelo de vida para los egipcios y un modelo de vida para su pueblo, y que en este tiempo cada uno en su familia podamos lograr eso a través de la integridad, escuchar y obedecer al Eterno. Amén. Shalom. Amén, gracias. Y hablando de integridad, estamos en una época en cual lamentablemente algunos que dicen seguir la Torá se van a festejar Navidad y se ponen su arbolito y se ponen su Santa Claus.
Eso es falta de integridad. Y perdónense si alguien se ofende. O si me dicen, no, es que mi esposo no importa. No, es que mi familia no entiende. No importa. Cualquier cosa que uno haga fuera de lo que dice la Torá, ya uno está cayendo en traición. Ma'al. Después no me venga en enero a decirme, ay, el pastor ahora por mí porque mira todo lo que me ha pasado. ¿Qué tú hiciste? Primero te voy a preguntar qué tú hiciste. Porque una cosa es la fidelidad y lealtad al Padre. Si tú quieres, como hizo el Padre con José, que estaba con él, que lo prosperó, que lo bendijo, que las demás personas podían ver, él mantuvo su integridad, su fidelidad y su lealtad. No me venga a decir que usted no puede hacer lo mismo. O que yo pueda hacer lo mismo. No es tiempo, mi gente, no es tiempo de bandear entre una cosa y otra. O somos totalmente leales a aquel que lo dio todo. Porque recuerden que a él no le gusta nada tibio. Prefiere que estés frío y no que estés tibio. Si tú dices proclamar lo que dice, pues mire, no celebre cosas que no son bíblicas. Estudie y usted va a ver que Yeshua no nació el 25 de diciembre. Es más, ni nació siquiera en diciembre. Rico hizo tremendo estudio de Hanukkah. Yo hice uno hace como 2 años y que le agradezco a Franklin que lo puso en Facebook. Porque si vamos a ser leales, seamos leales completamente. Porque recuerden que tu relación con el Padre se va a reflejar en tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu trabajo, donde quiera que tú te pares. Y así como José era un ejemplo, era un modelo para Potifar y para todos los que estaban en la cárcel y todo, donde quiera que él estaba, y más adelante vamos a verlo cuando él esté segundo en gobierno, en todo momento, ¿a quién él estaba enalteciendo? ¿A qué? Estaba trayendo honor. Tu vida trae honor o vergüenza al Padre. Cómo tú hablas, cómo tú actúas, cómo tú... Recuerdo el día que sepultaron a papi, que fue el lunes, se hizo un servicio porque le damos gracias al Padre que nuestra pastora ha sido pastora de generaciones. Pastoras de mis padres, pastoras de nosotras, pastoras de Barley, de Jambi, o sea, tres generaciones. Y estuvo allí, se hizo un servicio. Pero yo estaba que no podía más. Cuando ella terminó, yo dije, yo quiero que se declare el Shema. E invité, fuimos Evelyn, Valerie, Iván, yo, el nene, nos paramos frente al ataúd, declaramos el Shema. Y yo no quería hablar, pero el Señor me sacó de donde no tenía y di una corta explicación de lo que es declarar el Shema, sobre todo cuando una persona está muerta. Declararlo soberano en vida o en muerte. Eso es así. Y luego Iván cantó la bendición sacerdotal. Yo en todo momento tenía mis ojos cerrados porque yo no quería mirar a nadie, pero los sollozos se oían. Y yo sé que hubo gente que fue tocada simplemente por un Shema y por la bendición sacerdotal. Así que yo le doy gracias al Padre que nos dio ese honor de hacer eso antes de que fuera sepultado mi viejo. Así que, y Él nos ha dado una fortaleza que yo me estoy asombrada. Porque mi padre tuvo una buena vida, tuvo sus hijos, no le faltó nada hasta el día, pues lógico, se enfermó. Pudimos tenerlo hasta los 85 años. ¿Okay? Cosa que mi madre no, mi madre murió a los 64, jovencitita. Pero mi viejo, gracias al Padre, y sí murió en un Shabbat, y el rabino Moshe me llamó de Israel, y su esposa me dijo, cuando yo le dije que papi había muerto en un Shabbat, me dice que era un tzadik, un hombre recto, justo, porque había muerto en un Shabbat. Así que todo va a ser conforme a cómo vivamos. Y recuerden que aquel que lo sabe todo, sabe también lo que hay en nuestro corazón, si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de corazón o de show. Sí. Sabemos que en esta paracha no hay mandamientos, pero sin embargo ellos estaban quebrantando, porque
que si Hashem dijo desde que Dios es multiplicado, estamos viendo entonces que aunque no haya mandamiento, ellos estaban cometiendo una afrenta de la directa con Hashem, de vertir el tierra. Exacto, el pastor José lo que está diciendo es que a pesar de que esta parashá no hay mandamientos en esta parashá, ellos se rompieron varios mandamientos. Número 1, no cumplir con la ley del levirato, no están multiplicándose ni reproduciéndose. Número 2, vertir en tierra en contra de lo que dice Hashem, porque el propósito del semen en el varón es vida. La semilla del varón es vida. Y una serie de cosas, o sea, que se hicieron, que a pesar de que no hay mandamientos explícitos, están indirectamente siendo rotos aquí en esta porción. José cae en la cárcel, cayó en la esfera de muerte y caos, y después verlo pasar por el escrito, la transición ritual, tanto moral como física, y llevado a un estatus de honor, a una nueva creación. Exacto. Y lo vemos guardando el convenio, siéndole fiel, escuchando todo lo que Hashem hablaba, guardaba, hacía, y eso fue lo que lo mantuvo hoy donde él estaba. Exacto, lo que pasó José, él pasó de muerte a vida, de deshonra a honra. O sea, que él estuvo, su padre lo honró, como hizo el padre con Yeshua, que Yeshua mientras estaba con el padre tenía un lugar de honor. ¿Okay? Es despojado de esa gloria, viene a la tierra, que es decir, viene a la muerte, que muere literalmente, pero entonces de nuevo elevado, vida nueva, una investidura nueva, un honor nuevo más alto que el que él tenía. O sea, que lo que pasa a José definitivamente es lo que pasó a Yeshua. Y tenemos que ver todas esas esferas de muerte a vida. El ser prisionero es caos, es muerte, o sea, todo aquello, y es elevado. Y luego vamos a ver en las próximas parashá que la ceremonia que se hace de entronamiento, como se le hizo a Yeshua también, o sea que todo está relacionado. Aquí en la historia de una lección por lo que Judá simplemente había hecho, de haberlo vestido al hijo preferido. Vino Hashem y le quitó los dos hijos de él, como que le estaba dejándole ver a Judá lo que tú hiciste, el dolor que tú le causaste a tus padres. Sí, que recuerden que Judá al perder sus hijos pues sufre lo que hizo con Joseph, que le hizo ver a su papá que Joseph había muerto. O sea, todo se paga, es medida por medida. Tenemos que entender que todo en esta vida se paga, todo. Eso no tiene que ver con salvación, porque el Señor nos perdona y nos da vida eterna, pero las consecuencias del pecado van a venir no matter what. Otra cosa que él había hecho, se casó con una cananea, algo que exacto, se casó con una cananea cuando se sabía que no podía hacerlo. O sea, otro mandamiento que se rompió ahí. Eso es lo que creo. En hay una rectificación. Porque los mandamientos siempre han estado desde Adán hasta que en el monte Sinai fueron escritos. Exacto. Eso le daba la capacidad de que pudieran ser justos. Exacto. Pero los mandamientos siempre han estado. Dice Pablo, los mandamientos fueron hechos para saber lo que era bueno y lo que es malo. Exacto, pero ya se sabía lo que era, porque hay ciertas cosas que se saben que son buenas o son malas innatas en uno. Porque un niñito hace algo y sabe que lo hizo bien o lo hizo mal. Es conciencia. Entonces, cuando llegan los mandamientos, pues entonces ya es una conciencia mayor de lo que Hashem dice que es bueno y es malo. Wanda, te me fuiste. Sé que tenía la manita levantada por ahí, ahora no te encuentro. Wanda. Se fue. Anyway, ¿algún otro comentario o pregunta
aquí, jóvenes. Siempre que leamos estas historias y las discusiones, son seres humanos que tuvieron sus momentos de honor, tuvieron sus momentos de bendiciones, y verlos después que en medio de todo eso tuvieron sus delicias, tuvieron sus pruebas. Que son seres humanos, y las parashá son nuestras vidas. Todo lo que se pasa se lee en las parashá, pasamos nosotros. Son humanos. Entonces la gente se cree que porque están en la Biblia son superhéroes. Todo lleva a la espiritualidad, a su vida. No. Todo tiene una razón y son también enseñanzas para nosotros. Pero por eso es importante estudiar y leer y hacer cada ciclo, porque siempre se aprende algo nuevo. ¿Okay? ¿Algo más? Me gustó lo que dijo, lo que le contestó José a la esposa. Lo que le dijo José a... Conmigo, aquí mi amo no se ocupa de nada. Todo lo que posee lo ha puesto en mis manos. No se oye como si Yeshua estuviera diciendo. Exacto, sí. Dice, él no ostenta más autoridad que yo. Él en esta casa. Y no me ha negado nada. Fue como hizo el padre con Yeshua. El padre con Yeshua no le negó nada, lo puso todo en sus manos y él fue obediente hasta la muerte. Sí, o sea que si quieren entender un poquito más a Yeshua, estudian a Joseph. Por eso en el judaísmo existe Mesías ben Yosef y Mesías ben David, porque ellos conectan a Joseph con el Mesías. Aunque muchos niegan, pero ahí más claro no puede estar la vida de Joseph con la vida de Yeshua. Y ellos mismos lo dicen. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. ¿Okay? Bueno, jóvenes. Así es, milagro. Dice, Hashem la ama mucho, pastora, le dio la oportunidad de ir a la Tierra Santa y regresar para poder estar con su papá y pudiera estar con él mientras partía su descanso. Amén. Un abrazo fuerte. Gracias, milagro. Sí, el Señor me fortaleció en Israel. Así que entonces, será hasta la próximo Shabbat. Recuerden que el domingo comienza Hanukkah, domingo por la noche, la puesta del sol. Así que preparen sus hanuquillas, sus velitas, aprovechen con los niños para enseñarles. En Facebook hicieron una. Sí, en Facebook, dime. ¿Cuál es la pregunta? Si la sé contestar. Pregunta, pastora. Joseph se casa con una mujer de Egipto, esto no cambió en nada. Él se casa así con una mujer en Egipto porque fue la esposa que Faraón le dio, pero da a entender que ella vino a entender lo que es lo que representaba el Dios de Joseph, de José, por los nombres que él le pone a sus hijos. Da a entender que ella estaba de acuerdo con su marido, con su esposo, porque por los nombres que le ponen a sus hijos, en ningún momento se le nombran nombres egipcios. Pero él tiene esa esposa porque fue un regalo o un obsequio del faraón. Él no podía rechazarlo. Y a pesar de que no era israelita, era así. Pero recuerden que en la genealogía de Yeshua hay mujeres que no son israelitas. Ruth, moabita. Rahab, dicen que Rahab se casó con Josué. De ahí salió, qué sé yo quién. La cosa es que si usted mira las mujeres que están incluidas en Mateo, no son israelitas. O sea que todo, el Señor toma lo ordinario, lo convierte en extraordinario. Okay. Así que, jóvenes, buenas noches, Shabbat Shalom. Recuerden que Hanukkah comienza el domingo por la noche a la puesta del sol, termina el 25. La octava vela es el 25 y termina el 26 de diciembre a la puesta del sol.
Así que empiezan a prender sus velitas, hagan que los niños participen, hagan sus donitas, hagan sus latkes, me invitan. Así que muchas bendiciones, los quiero mucho. Gracias de nuevo por todas sus oraciones y su apoyo y nos vemos la próximo viernes, si el Señor lo permite. Shabbat Shalom. 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 Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom.